Somos desde poco más de un siglo un pilar fundamental de desarrollo y riqueza para México. Vamos rumbo claro hacia el progreso, voluntad inspiradora de empresarios que se entregan sin rendirse. Ejemplo claro y fiel de resiliencia, un legado de excelencia empresarial ante la adversidad. Hombres y mujeres invaluables que generan los empleos y que velan por sus clientes, insistiendo con paciencia hasta lograr el éxito alcanzar. Canaco Servitur, mentes grandes ganadoras, empresarios, contribuyen grandemente al crecimiento y al progreso que hace grande a este país. Canaco Servitur, con comercio, servicios y el turismo, muestran siempre a su entero lo más bello, todo aquello que hace a México mejor. Abren su comercio muy temprano, atendiendo a las personas una a una, con gran cordialidad. Existen tesoneros son de origen y aunque a veces no se logra el resultado, nada impide que lo vuelvan a intentar hasta el éxito alcanzar. Un Canaco Servitur, mentes grandes ganadoras, empresarios, contribuyen grandemente al crecimiento y al progreso que hace grande a este país. Con Canaco Servitur, con comercio, servicio y el turismo, muestran siempre al mundo entero lo más bello, todo aquello que hace a México mejor. Canaco Servitur unifica y representa en sus ideales. Empresarios, visionarios, un ejemplo que seguir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al área de capacitación de Concanaco Servitur. Y el día de hoy tenemos una capacitación, un taller, mejor dicho, con COFESE. Y bueno, el día de hoy nos estará acompañando la maestra Cindy Grisel Gasca Martínez y voy a leer un poquito respecto a su semblanza. Es internacionalista por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestra en Política Social y Desarrollo. Actualmente se desempeña en la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, como coordinadora general de elaboración con el sector privado. A lo largo de su trayectoria profesional se ha dedicado a temas de cooperación internacional, educación, programas asistenciales, análisis regulatorio, entre otros. Inició su carrera como coordinadora de voluntariado y proyectos especiales en la Fundación Caritas Internacional y posteriormente colaboró en la Asociación Nacional ANUES en la Dirección de Relaciones Internacionales como coordinadora de programas de intercambio,
Durante los últimos años se ha dedicado al servicio público en áreas de colaboración con los sectores público y privado. Muchísimas gracias, Cindy, y bienvenida. Adelante. Pues muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Nada más confírmenme si ya la ven. ¿Listo? Ujú. ¿Listo? Ok. Bueno, pues muchas gracias a Concanaco por la invitación ya a este segundo taller. Ya tuvimos un primer taller con ustedes donde les platicamos un poquito de lo que hacemos en la comisión. Y bueno, yo les voy a platicar hoy sobre un programa que tenemos, que es una de las herramientas que tenemos en la comisión, que es el programa de inmunidad y reducción de sanciones. Entonces, solamente voy a, digamos, como hacer un refresh de lo que vimos en la primera sesión con mi colega Daniel Ríos, que también se encuentra por acá conectado. Platicamos un poquito sobre qué es la competencia económica, qué hace la comisión, qué es lo que nosotros entendemos como prácticas anticompetitivas. Y bueno, les platicamos también qué eran las prácticas colusorias. Entonces, ¿por qué hago digamos, este marco inicial? Bueno, pues porque precisamente el programa de inmunidad y reducción de sanciones es una herramienta que utilizamos en la comisión o que ponemos más bien a disposición de los agentes económicos, es decir, de las empresas, eh, para que puedan utilizar en caso de que hayan participado de alguna forma en una práctica colusoria, es decir, en una práctica de colusión. ¿Y qué es colusión? ¿No? Para que estemos todos en el mismo canal. Bueno, pues en la comisión nosotros consideramos que colusión es ese acuerdo que se da entre empresas que deberían ser competidoras con la finalidad de alguno de estos puntos. El primero, fijar precios, ya sea fijar, elevar, concertar, manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios, restringir también la oferta de esos bienes o servicios que ofrecemos o que tenemos a disposición, y esto abarca desde no producirlos, no procesarlos, no distribuirlos, segmentar mercados, es decir, ponerme de acuerdo con mi empresa competidora para dividirnos o distribuirnos de alguna manera perdón, los, los clientes a los que deberíamos estar llegando, y esto lo pueden hacer ya sea de manera geográfica, por tipo de población, por edad, etcétera, para adoptar posturas también, es decir, para establecer o concretar o coordinar posturas en licitaciones, incluso abstenerse de participar en licitaciones. Y bueno, finalmente, intercambiar información, obviamente información estratégica de nuestra empresa con el objeto o el efecto de cualquiera de las 4 conductas anteriores. Eso es lo que la comisión entiende por colusión, y sí es importante, digamos, que lo tengamos muy presente. ¿Por qué? Porque este tipo de prácticas lo pueden cometer tanto las personas físicas como las personas morales. Es decir, lo pueden cometer las empresas, pero las personas físicas, digamos, tienen responsabilidad también al coadyuvar o al propiciar que se den este tipo de prácticas. Entonces, en México existe una autoridad, que es la COFESE, que es la autoridad encargada justo de vigilar los mercados para investigar primero y luego sancionar este tipo de prácticas colusorias y prácticas de abuso de dominancia, que esas, bueno, no las vamos a ver ahorita, ya las vimos en la sesión anterior, en México. Entonces, así como hay distintas agencias de competencia en el mundo que en cada país de su jurisdicción velan porque existan condiciones de competencia en los mercados, bueno, pues en México lo hace la COFESE. La COFESE es la encargada de vigilar que existan este tipo de principios de competencia en los mercados. ¿Y cómo sanciona la COFESE estas prácticas? Y bueno, antes de entrar a la parte de las sanciones, me gustaría también señalar que es algo que normalmente les mencionamos, que a ver, las prácticas colusorias son muy dañinas para los mercados. Son muy dañinas porque afectan tanto a los ciudadanos en general como consumidores,
pues como al resto de las empresas también, que a lo mejor consumen bienes o insumos, digamos, para producir otros productos o brindar otros servicios. Y ahorita, más adelante, les voy a platicar algunos de los casos que hemos sancionado para que les quede más claro qué son las prácticas colusorias y cómo las sancionamos, pero sí quiero dejarles muy claro que la comisión es muy severa al sancionar este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque estas prácticas son muy dañinas para el mercado y muy dañinas para todos aquellos que consumimos los bienes o que contratamos los servicios que empresas que se coluden ofrecen. Entonces, en ese sentido hay dos tipos de sanciones. Voy a empezar primero con las sanciones administrativas. Y las sanciones administrativas se dan tanto a personas físicas como a personas morales. A personas morales, que serían pues justo las empresas, los agentes económicos morales, por coludirse se les sanciona con una multa de hasta el 10% de los ingresos anuales. Entonces, esto va a depender muchísimo de los ingresos que tenga cada empresa, el tope de la multa que se va a establecer. Pero a las personas físicas que participan de manera directa o indirecta en este tipo de prácticas colusorias, también se les sanciona con una multa de hasta 200,000 UMAS, que esto es aproximadamente 21 millones de pesos. También a las personas físicas que participan en este tipo de prácticas se les puede inhabilitar para ejercer cargos directivos hasta por 5 años y, digamos, no a quienes participan de manera directa, pero a quienes propician o inducen la colusión, ya sean personas físicas o morales, se les puede multar con hasta por 180,000 UMAS, que esto es el equivalente a 19.5 millones de pesos. Y existe otro tipo de sanciones que también son sanciones, pues quizá muy relevantes, muy severas para escuchar así, digamos, a bote pronto a todos los que estén aquí conectados, que son sanciones de tipo penales, ¿no? Muchas veces escuchamos cárcel y pensamos en delitos muy graves, pensamos a lo mejor en delitos del orden público, que atenten contra una vida, un secuestro, este tipo de delitos, y quizá pues nos puede llegar a parecer un poquito severo pensar en una sanción penal para una persona que participa en una práctica colusoria. Pero ahorita que les platique un poquito de los casos, se van a dar cuenta de qué tan dañinos pueden llegar a ser también para el mercado y para todos aquellos que utilizamos los bienes y los servicios que estas empresas producen o ofrecen. Y en ese sentido, pues hay sanciones de tipo penales para las personas físicas que hayan celebrado, orientado o ejecutado una práctica colusoria. Y estas sanciones van en un plazo de prisión que puede ir desde los 5 hasta los 10 años y de 1,000 a 10,000 días de multa. Recientemente interpusimos una querella por la manipulación de precios en la venta de productos para recubrir edificaciones. Entonces, digamos, es una herramienta de la cual la comisión sí hace uso. Cada vez estamos intentando hacer más uso de todas nuestras facultades, de las facultades que nos otorga la Constitución a través de la Ley Federal de Competencia Económica. Y bueno, esta es una de esas facultades de las que hacemos uso para vigilar justo que los mercados siempre tengan condiciones pues de cancha pareja para todos, ¿no? De competencia y de libre concurrencia. Y bueno, entonces sanciones administrativas, sanciones penales, ¿qué tipo de casos hemos sancionado y cómo los hemos sancionado? Bueno, pues este es un primer caso que sancionamos no hace mucho, que fue una colusión que existió en el fichaje de jugadores de fútbol. Y este es uno de los casos que a mí más me parece interesante y que más me llama la atención, porque es un caso que no solamente tocó la fibra, digamos, pues del sector y ya, sino que también hubo por ahí un enfoque de género importante, que al menos me parece a mí desde el lado social y en el país en el que vivimos, que se vuelve extremadamente relevante. En este caso, los 17 clubes y la Federación Mexicana de Fútbol se pusieron de acuerdo para manipular el sueldo que se les otorgaba a las jugadoras de fútbol y entonces establecieron topes máximos para las jugadoras, por ejemplo, de la categoría
de tal edad a tal edad, luego de la siguiente categoría, ¿no? Y entonces iban estableciendo montos máximos en donde había jugadoras que no ganaban nada y únicamente se les daba el apoyo de transporte y alimentación si así lo decidían los clubes, y había jugadoras que lo máximo que ganaban eran 2,500 pesos al mes. Y esto se volvió muy relevante porque ¿qué sucede o qué podemos hacer los ciudadanos si en un trabajo no nos brindan las condiciones pues dignas, ¿no? O que sentimos que merecemos para ejercer aquella vocación o aquel llamado que tenemos para hacer? Pues si no nos gusta, nos cambiamos de trabajo. Y esto es justamente para lo que estaban impedidas las jugadoras de fútbol, porque no se podían cambiar a ninguno de los otros clubes, porque todos los clubes tenían este pacto de no pagar más allá de los sueldos que ya estaban establecidos entre ellos. Entonces, más allá de el daño que ocasionan al sector, pues el daño que ocasionan, digamos, de manera desigual a las mujeres es todavía muy grave. Y una vez tuvimos, de hecho, recientemente tuvimos la participación de una jugadora de fútbol en un foro en la comisión y justo nos contaba como el salto que dio su salario desde que se sancionó esta práctica colusoria, que fue una sanción de 177.6 millones de pesos. Ahora que ya tienen la posibilidad justo de que si las condiciones de salario que les están dando en un determinado club no les favorecen, bueno, pues buscan, como cualquier otro ciudadano en el mundo, bueno, buscan opciones en otro club. Y luego hubo otra conducta que también fue sancionada dentro de esta, bueno, que también fue investigada dentro de esta sanción, donde también existía, digamos, un pacto entre los clubes que se conocía como el pacto de caballeros que se daba en el fichaje de los jugadores, donde digamos, pues no le quiero llamar comercio de jugadores, pero en este intercambio, ¿no? De jugadores de fútbol, los clubes acordaban que una vez que ellos habían capacitado y entrenado a un jugador de fútbol, si éste se quería cambiar de club, bueno, pues ese club tenía que pagar pues un monto por el contrato, digamos, que ese jugador ya tenía con el club anterior. Y esto que hacía, lo mismo que en el caso de las jugadoras, limitaba la posibilidad de esos jugadores de fútbol de pasar de un club a otro o de moverse libremente a aquel que le ofreciera mejores condiciones, ¿no? Entonces, este pacto de caballero básicamente lo que hacía era pues amarrar a los jugadores a un club en particular, y muchas veces si ese jugador de verdad quería cambiarse a otro club, era quien terminaba pagando el monto del contrato que estaba, que tenía que liberarlo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, una vez que la comisión sancionó este caso, pues se sentó básicamente un precedente para las conductas que restringen la movilidad de los trabajadores, porque al final del día son trabajadores, y obviamente también es, digamos, de los primeros casos en los que empezamos a ver cómo la política de competencia económica en México no solamente afecta a los mercados, no solamente afecta aquello que nosotros creemos es invisible, ¿no? A la conducta humana, sino que también afecta sectores muy sociales y muy, pues vamos a decirlo así, muy cercanos a las fibras de todos los mexicanos, como es el empleo, por ejemplo, ¿no? Y cada vez más vemos temas, por ejemplo, el tema de género, en donde la política de competencia puede permitir que existan condiciones más iguales pues para todas las personas que nos desempeñamos en la economía. Y bueno, en este caso se sancionaron a 18 clubes y a la Federación Mexicana de Fútbol, por eso ven ahí 18 con el asterisco, y a 8 personas físicas también. Y tenemos este otro caso, que también es un caso que me gusta mucho mencionarles, que es un caso que se dio en el mercado de gas licuado de petróleo. Y este caso me parece muy, muy importante porque justo, pues es un sector que nos pega, pues absolutamente. Hay una encuesta de bienes del INEGI que dice, por ejemplo, que
8 de cada 10 hogares consumen o utilizan el gas licuado de petróleo como el primer energético, pues, por ejemplo, para calentar comida, para hacer comida en sus hogares. Entonces, ya nos podemos dar una idea de el daño que ocasiona coludirse o que varias empresas se coludan en un sector en el que la mayoría de los ciudadanos pues consumimos o hacemos uso de. Y esta sanción fue por 2.400 millones de pesos. Aquí se sancionó a 53 empresas y a 34 personas físicas, básicamente porque decidieron, o más bien se pusieron de acuerdo para manipular el precio al que iban a estar ofreciendo el gas licuado de petróleo, y entonces se cobró un sobreprecio importante durante varios años, que esto más o menos nosotros calculamos un daño de 13.392 millones de pesos. Y dada la gravedad que nosotros identificamos en este caso, y por la gravedad me refiero a no solo a la importancia del sector, a que es un sector transversal que ayuda no solo a calentar nuestros hogares, a cocinar en casa, a tener agua caliente en la regadera, sino que también ayuda a muchos negocios pues a salir adelante, ¿no? A subsistir y a con eso producir también sus bienes o a ofrecer los servicios que ellos brindan. Entonces, digamos, la comisión no solamente investiga de manera muy exhaustiva los casos, sino que también califica el grado de intencionalidad que hay en cada uno de ellos. Y en este caso, la intencionalidad fue de grado alta, y por esas razones que se impone una sanción todavía un poco mayor, o que suena para nosotros quizá muy alta. Y bueno, tiene que ver con eso. Y entrando también al tema de las investigaciones, porque es una pregunta que nos hacen muchísimo, creo que por aquí también hay algunos colegas del área de la autoridad investigadora, que si gustan intervenir en cualquier momento, bienvenidos también. Pero entrando también a la parte de las investigaciones, les platico que la comisión tiene un área en particular, que ya en la sesión anterior más o menos les platicamos un poquito de cómo se hacían de cómo funcionaba la comisión, pero tiene un área en particular, que es la autoridad investigadora, que es un área que cuenta con autonomía propia para hacer investigaciones en todos los mercados, excepto el de telecomunicaciones y radiodifusión, que es un sector que ve otra autoridad en México. Y ellos tienen la posibilidad de investigar durante varios periodos de 120 días, 5 periodos, si mal no recuerdo, de entre 30 y hasta 120 días, una denuncia o un caso que abrimos de oficio. Digamos, ellos normalmente están monitoreando los mercados, entonces les es fácil interpretar dónde hay una causa o un motivo suficiente para iniciar una investigación, pero son investigaciones muy exhaustivas, a través de las cuales nosotros nos allegamos de información, bueno, la autoridad investigadora se allega de información para, pues, justo vigilar la intencionalidad con la que se cometió la práctica, si efectivamente son competidores las empresas que están cometiendo esta práctica, si efectivamente están cometiendo un daño al mercado, y digamos, sí es un periodo muy exhaustivo para llegarse de pruebas, de tal forma que cuando se impone una sanción, se hace, digamos, con una amplia gama de pruebas, digamos, de respaldo para poder afirmar que efectivamente en ese sector, empresas que deberían de haber estado compitiendo no lo hicieron, y al no hacerlo, pues afectaron al mercado y la economía, obviamente, también de las familias mexicanas. Y entonces, ya les platiqué un poquito de estos casos. Creo que no es tan difícil, más bien es muy sencillo entender más o menos qué es una conducta colusoria, pero la pregunta y lo que nos tiene el día de hoy aquí en esta sesión es: ¿qué hago? O sea, ¿qué hago si creo que efectivamente mi empresa fue parte de una colusión o en este momento está siendo parte de una colusión? Y aquí voy a detenerme para hacer otra pregunta, porque seguramente pudiera ser el caso: ¿qué hago si yo identifico una práctica colusoria, pero no la está haciendo mi empresa?
digamos que yo nada más sé que existe en el mercado y entonces incluso puede que mi empresa sea víctima de esa práctica colusoria. Bueno, pues la herramienta que nosotros les decimos que utilicen es la denuncia. La comisión tiene dos formas de allegarse a información, digamos, por parte del público, de ustedes, de todos los ciudadanos en general, y una es a través de un reporte, el reporte es completamente anónimo y lo pueden hacer en la página de la comisión. Literalmente se meten www.cofese.mx y en el menú principal van a encontrar la opción de poder hacer un reporte de una práctica anticompetitiva. Les digo, puede ser completamente anónimo, únicamente les pedimos que llenen el reporte con la mayor información que ustedes tengan, porque eso le permite a la autoridad justo allegarse de ciertos indicios para ellos, en conjunto con las otras herramientas con las que cuentan, poder armar un caso sólido y poder hacer una investigación más profunda. Pero también está la parte de las denuncias, ¿no? Las denuncias son una herramienta que tienen un poco más de requisitos, igual todo está escrito en la página de la comisión. Esas no son anónimas, para esas sí necesitamos que tengan un representante, un domicilio en donde podamos buscarlos, que aporten la mayor cantidad de pruebas que ustedes tengan de la comisión de la práctica de la que están siendo víctimas o de las que son testigos. Y digamos, esa denuncia sí tiene cierta obligatoriedad para que la autoridad inicie un proceso y empiece a investigar si efectivamente hay un indicio o hay ahí algo que podamos investigar y que posteriormente podamos sancionar. Digamos, eso por la parte de identifico que es una práctica, no está mi empresa involucrada, pero sé que existe en el mercado o incluso fui víctima de una práctica colusoria. Pero ¿qué hago si, ahora que ya conozco qué son las prácticas colusorias, considero que mi empresa en algún momento fue parte de una o en este momento está siendo parte de una práctica colusoria, ya sea como persona física o como persona moral? Y aquí la recomendación siempre es adherirse al programa de inmunidad y reducción de sanciones. ¿Quién puede adherirse al programa de inmunidad y reducción de sanciones? Pues así como lo dijimos en un primer momento, ¿quién puede cometer prácticas colusorias? Igual. ¿Quién puede adherirse a este programa? Tanto las personas físicas como las personas morales. ¿Y qué beneficios tengo de unirme a este programa? Bueno, en principio, las personas físicas que se encuentren o que decidan adherirse al programa obtienen inmunidad penal, que es lo que quizá puede sonar o dar más seguridad a en este momento crean que están cometiendo una práctica colusoria, y es el hecho de que la comisión no va a iniciar una querella en contra de una persona que se adhiera al programa de inmunidad y, esto es bien importante, que colabore de manera plena y continua con la comisión. Y ahorita les voy a ir explicando también a qué nos referimos con colaborar de manera plena y continua con la comisión. Pero bueno, esto es lo más importante y quizá la joya de la corona del programa de inmunidad. Van a tener inmunidad penal y dispensa de la sanción de inhabilitación. Y por la parte de las sanciones administrativas, bueno, pues estas se reducen al monto mínimo, que es una unidad de medida y actualización. Pero obviamente, pues este programa no es un programa que podamos ir dando por la vida, porque justo lo que queremos es inhibir este tipo de prácticas y entonces hay que sancionarlas, ¿no? Porque ya dijimos que son altamente dañinas para el mercado. Entonces, únicamente se otorga el programa de inmunidad, digamos, en un 100% de los beneficios al primer agente económico, a la primera empresa que viene y se adhiere, ya sea con sus personas físicas o como persona moral, y ese beneficio se va escalonando de tal forma que el segundo agente económico que viene y se forma en la línea y que llega y que toca la puerta y dice me quiero adherir al programa de inmunidad, recibe únicamente una reducción del 50% de la multa, el tercero una reducción del 30% y así sucesivamente. En ese sentido, lo que quiero que quede muy claro es que el programa de inmunidad es una herramienta muy buena, pero ser la primera empresa que se une a él es también muy importante porque es la empresa que se lleva la mayoría de los beneficios del programa. Entonces,
Eso también es, digamos, algo a tener en cuenta. El lugar en el que llegas es quizá lo más importante a tener en cuenta para las empresas que creen que están cometiendo una práctica. ¿Y cuándo puedo solicitar una adhesión al programa de inmunidad? Esto también es bien importante. La comisión, les decía, puede iniciar una investigación, pues ya sea por una denuncia, a petición de parte o por indicios, digamos, de oficio, por indicios que nosotros tenemos al vigilar los mercados. Cuando nosotros iniciamos una investigación, emitimos un acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Así es como muchas de las empresas se enteran que el mercado en el que participan está siendo investigado. Si en ese momento ustedes dicen, híjole, puede que yo haya cometido una práctica colusoria, en ese momento se pueden venir a adherir al programa de inmunidad a la comisión, venir a tocar la puerta y platicarnos del caso. Pero no es necesario tampoco que la comisión haya iniciado una investigación para que ustedes se adhieran al programa. Es decir, puede que la comisión todavía no esté investigando su mercado, pero ustedes sepan que participaron en una práctica colusoria y quieran tener el beneficio del 100% del programa, también pueden unirse al programa. No es necesario que haya una investigación en curso. Pero normalmente las empresas se dan cuenta que están siendo investigadas cuando les llega pues un requerimiento de información o alguna notificación por parte de la comisión de que pues necesitamos información de su mercado. Y digo, más adelante también podemos platicarles un poquito de todas las diligencias que lleva a cabo la comisión, pero tenemos diferentes herramientas para llegarnos de información. Y así es como les digo, muchas veces les llega por ahí un requerimiento de información y no saben qué es, si lo tienen que contestar, si no lo tienen que contestar. La recomendación es siempre hay que contestar, siempre hay que colaborar con la comisión. Y normalmente lo hacemos porque, pues porque les digo, vigilamos todos los mercados, obviamente no somos expertos en todos los mercados, entonces tenemos que ir allegándonos de información, entendiendo cómo funciona el mercado para poder pues generar un caso sólido y no nada más pues aventar sanciones por aventar. Obviamente tiene que ser con toda la seriedad del mundo, con todas las pruebas posibles y habiendo entendido a fondo el mercado y su funcionamiento de manera interna. Entonces, pues muchas veces las empresas se enteran que hay una investigación en su mercado porque les llega por ahí un requerimiento de información. Si en ese momento ustedes dicen, híjole, puede que lo que yo hice en el 2022 sea una práctica colusoria, en ese momento también pueden venir a unirse al programa de inmunidad. ¿Cuándo ya no pueden unirse al programa de inmunidad? Cuando nosotros emitimos un acuerdo de conclusión de la investigación, ahí ya no se puede. ¿Por qué? Porque justo esta herramienta, les comentaba, pues es una herramienta para las empresas que cometieron una práctica porque les da inmunidad penal y reducción de la sanción, pero también es una herramienta para que la comisión se allegue de información. Y es decir, con la información que obtenemos de la gente que se adhiere al programa, pues la comisión obviamente genera un caso más sólido para sancionar a los otros cartelistas o a los otros agentes que participaron en esta colusión o en este cártel colusorio. Entonces, una vez que emitimos el acuerdo de conclusión de la investigación es porque la comisión ya concluyó la investigación, ya tiene todo lo necesario y ya no hay necesidad, digamos, pues de tener más colaboración porque ya está el caso sólido para sancionar a todos los que hayan participado en ese cártel colusorio. Entonces, ¿hasta cuándo se pueden adherir al programa de inmunidad? Hasta que se emite ese acuerdo de colusión de la investigación. De ahí para atrás, ustedes pueden tocar la puerta de la autoridad investigadora y seguramente los van a recibir. ¿Y qué sucede después de que se emite un acuerdo de colusión de la investigación? Se lleva a cabo un procedimiento seguido en forma de juicio, que es básicamente lo que su nombre indica, una especie de juicio administrativo, en donde se escucha a las partes, donde la autoridad investigadora presenta sus pruebas y entonces también se escuchan los alegatos de las empresas que están siendo investigadas y que están presuntamente siendo sancionadas, o que serán sancionadas más bien, con la finalidad de que entonces sí ya haya una resolución, es decir, que el Pleno diga, sí, efectivamente,
aquí se va a sancionar y se va a sancionar por tanto, porque pues, hubo un daño al mercado, o no, aquí no se cometió ninguna práctica y entonces se cierre el expediente. Pero entonces, hasta que se emite ese acuerdo de conclusión de la investigación, se pueden adherir a este programa de inmunidad, porque, a ver, también el formar parte de un procedimiento seguido en forma de juicio, obviamente, implica gastos, porque hay que contratar, pues, abogados especializados, hay que, pues, contratar peritos muchas veces, en fin, una infinidad de gastos que se van en costos legales para poder defenderse también en este procedimiento, más allá de igual el daño reputacional que se lleva a la empresa por haber participado en una práctica colusoria. Entonces, por eso siempre la recomendación es, si consideran que en este momento o en algún momento participaron en una práctica colusoria, adhiéranse al programa de inmunidad y procuren ser la primera empresa que se adhiere a este programa. Puntos importantes del programa de inmunidad. Bueno, primero, la identidad del solicitante es completamente anónima y aquí sí somos muy meticulosos. Bueno, la autoridad investigadora es muy meticulosa de cuidar el anonimato de la persona física y moral que se adhiere al programa de inmunidad. Tan es así que se lleva como un expediente separado del expediente, digamos, de la investigación. Entonces, se cuida por completo el anonimato de quien participa porque se entiende que es una situación pues bastante delicada. Una vez que se hace la solicitud, es decir, una vez que yo como persona física o como persona moral toco la puerta de la autoridad y quiero adherirme al programa de inmunidad, tengo una primera reunión confidencial con la autoridad investigadora, donde ahí la autoridad ya espera que el agente que se adhiere, pues le otorgue la información o toda la información que le sea posible para armar un caso sólido en el sector que se está investigando. Y el más importante que les decía que íbamos a llegar a ese punto, la cooperación con la autoridad debe ser plena y continua. Y déjenme muevo aquí tantito porque se me tapa. Acá está. Plena y continua durante todo el proceso. Les decía que tenemos el proceso de investigación, pero también hay un procedimiento seguido en forma de juicio. A eso nos referimos durante todo el proceso. La colaboración de aquella persona que se adhiere al programa de inmunidad no termina con el acuerdo. Me voy a regresar acá donde tengo el diagramita. No termina con la emisión del acuerdo de conclusión de investigación, sino que continúa hacia el procedimiento seguido en forma de juicio. Se espera la misma colaboración de aquellas empresas que forman parte, empresas y personas físicas que forman parte del programa de inmunidad. ¿Y cuáles son las condiciones para obtener los beneficios del programa de inmunidad? Bueno, el primero es, pues obviamente, que se solicite, bueno, que soliciten acogerse al programa de inmunidad y que aporten los elementos suficientes que permitan iniciar una investigación o presumir la existencia de una práctica anticompetitiva. Es decir, que otorguen ya sean pruebas, correos electrónicos, las pruebas que tengan para que la autoridad investigadora pueda decir, efectivamente, aquí se cometió una práctica anticompetitiva, se cometió una práctica colusoria. Que cooperen de manera plena y continua con la COFECE, tanto en la investigación como en el procedimiento seguido en forma de juicio, y que realicen, obviamente, las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica colusoria. Esto es de ley. Obviamente, la intención de la comisión con esta herramienta, pues también es terminar la práctica, es romper ese cártel colusorio, y en ese sentido lo que queremos también es que aquellos que se adhieran al programa de inmunidad, pues se comprometan a realizar las acciones necesarias para terminar su participación en esa práctica colusoria. Y bueno, esto sí es importante, pues la colaboración plena y constante es clave para mantener este beneficio. ¿Por qué? Porque el beneficio se da de manera condicionada a la colaboración plena y continua. Si la colaboración no es plena y continua, el beneficio del programa de inmunidad se puede revocar. Eso también es importante mencionarlo. Y en ese sentido, ¿qué entendemos por colaboración plena y continua? Bueno, les decía que hay dos momentos.
Está el momento de la investigación, que puede durar hasta 5 periodos de hasta 120 días, y está el procedimiento seguido en forma de juicio. Bueno, durante la investigación, nosotros entendemos como colaboración plena y continua, uno, que reconozcan la participación en esa colusión que están reportando, porque no pueden venir a adherirse a un programa de inmunidad para una práctica colusoria que no, yo no cometí. Pues obviamente la idea es que aquellos que la hayan cometido se adhieran a este programa. Entonces, primero, que reconozcan su participación en esa práctica colusoria que están reportando. Segundo, obviamente que terminen su participación en esa práctica colusoria, que guarden la confidencialidad de la información que le están entregando a la comisión, que se ciñan a los plazos indicados para la entrega de información que la autoridad les solicite, que cooperen en la realización de diligencias, porque les decía, la comisión y en particular la autoridad investigadora tiene la facultad de realizar diversas diligencias, incluso en las oficinas de las empresas que están siendo investigadas. Entonces, en ese sentido, que colaboren con la comisión, que aseguren la cooperación de las personas físicas que están involucradas en esta práctica colusoria, obviamente que no destruyan ni falsifiquen información y que reporten todas las posibles prácticas colusorias en las que hayan participado o estén participando en ese mercado. Es decir, no que reporto una, pero por acá estoy participando en otra, sino que reporten todas, ¿no? Eso también es importante. Y durante el procedimiento seguido en forma de juicio, pues lo mismo, no negar su participación en la conducta de la cual se solicitó el beneficio, porque por eso estamos solicitando el beneficio, aportar pruebas supervenientes que les puedan haber llegado posterior a que se concluyó el periodo de investigación, ¿no? Si llegan pruebas supervenientes durante el procedimiento seguido en forma de juicio, bueno, pues aportarlas, permitir la realización de las diligencias y las actuaciones de la Secretaría Técnica, que es esta otra área de la comisión que ya se encarga del procedimiento seguido en forma de juicio, y obviamente no destruir, falsificar ni ocultar información para la comisión. Y bueno, ¿cómo pueden adherirse? Esto también es súper importante. Bueno, el interesado, ya sea la persona física por representación propia o en representación de una persona moral, debe de solicitar su adhesión a través de un correo de voz en el teléfono que les estoy dejando aquí en la pantalla, o enviar un correo electrónico a inmunidad@cofese.mx, en el cual tiene que señalar la identidad de la persona que está interesada en adherirse a este beneficio. Obviamente todo esto también se considera desde el punto en el que dejan un mensaje en el buzón de voz o desde el punto en el que envían un correo electrónico. Todo esto se considera como parte del anonimato y se guarda el anonimato de aquellos que se adhieren desde este punto. Entonces, ya sea en el correo de voz o en el correo electrónico, deben dejar identidad del interesado, la manifestación expresa de su voluntad de acogerse al beneficio, es decir, yo, Cindy Gasca, me quiero adherir a los beneficios del programa de inmunidad y reducción de sanciones, datos suficientes con el que puedan ellos establecer un contacto con ustedes, ya sea una persona física, un teléfono, un correo electrónico, un domicilio en la Ciudad de México para oír y recibir notificaciones, el mercado o los mercados de los cuales están queriendo reportar la práctica colusoria y los servicios o los bienes sobre los cuales están siendo objetos esta solicitud. Con estos datos, la comisión se va a poner, bueno, la autoridad investigadora se va a poner en contacto con ustedes para agendar esa primera reunión de la que les estaba hablando, donde ya en una reunión formal, bueno, la autoridad espera que ustedes aporten la mayor cantidad de pruebas que pudieran tener para pues denunciar esta práctica y a la vez adherirse al programa y formar parte del programa de inmunidad y reducción de sanciones. Mayor información, digamos, datos que les pueden, o ya los expertos, ¿no? Quienes llevan el programa dentro de la autoridad investigadora, es la Dirección General de Investigación de Prácticas Absolutas. Aquí les dejo el teléfono de
de la dirección y un esfuerzo muy importante que realizó la comisión también en los últimos años es generar una guía para este programa, que la verdad es una guía bastante sencilla, tiene un lenguaje muy amable. Incluso yo les recomendaría, si tienen la posibilidad de tomar estos manuales y estas guías que la comisión realiza y compartirlos con el personal de sus empresas, sobre todo el personal que está mucho más en contacto con sus competidores, que son aquellos que tienen más riesgo de cometer prácticas colusorias. Eh, Compártanlas, son documentos muy fáciles de leer, les digo, muy sencillos, que les van a permitir también a ellos estar alertas de qué es una práctica colusoria, qué no puedo hacer porque la comisión me puede investigar y me puede sancionar. Eh, y en ese sentido, pues está esta guía del programa de inmunidad y reducción de sanciones, que bueno, aquí les dejo el QR para que ustedes puedan descargarlo. Y es un documento que nosotros tenemos público en la página de la comisión, que les digo, les permite de manera sencilla entender cómo funciona el programa, cómo puedes adherirte al programa eh, y, 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 y sí, qué beneficios tienes, ¿no? Si te adhieres. Igual tenemos un sitio de cursos en línea que con mucho gusto les podemos compartir. Son cursos gratuitos, que es COFESE, cursoscofese.mx, si mal no recuerdo. Si no, Daniela ahorita me ayuda a dejarles la liga en el chat. Y ahí tenemos también cursos cortos que duran máximo 4 horas, que puedes hacer de manera síncrona, es decir, me conecto ahorita 20 minutos y mañana me conecto 1 hora. Y al final, al terminar el curso, la comisión les otorga una constancia de que terminaron un curso, bueno, el curso que estén haciendo. Tenemos cursos desde la materia más introductoria, que es política de competencia en México, hasta cuáles son las diligencias que puede llevar a cabo la comisión, por ejemplo, en una empresa y cómo las desahogamos, cómo hacemos análisis regulatorio, porque también emitimos opiniones, por ejemplo, cuando la regulación no permite que las empresas compitan en igualdad de condiciones. Entonces, en esta plataforma, la verdad es que les va a gustar mucho. Tenemos cursos muy sencillos, pero que además siento ayudan a que no nada más, digamos, los altos mandos de las empresas conozcan lo que es la política de competencia, lo que es la COFESE y qué hace la COFESE, sino que se pueda permear el conocimiento, pues, a todas las personas que forman parte de sus empresas. Porque una práctica colusoria la puede cometer desde el CEO que está en contacto directo con su competidor hasta pues un director de marketing, un gerente. No necesariamente son siempre las cabezas de las empresas, aunque normalmente así es, eh, pero no son los únicos que están en riesgo de cometer una práctica colusoria. Y en ese sentido, el poder socializar la información con el resto de los empleados, pues es, digamos, desde mi punto de vista, la manera más sencilla de mantener tu empresa a salvo y de mantenerla libre del daño reputacional y de las acciones colectivas que se puedan venir después por una práctica colusoria. Entonces, pues bueno, yo les recomiendo muchísimo tanto que lean la guía como que le echen un ojito por ahí a la plataforma de cursos y les digo, se pueden unir absolutamente todos, es completamente gratuito y tenemos diversos cursos disponibles. Y bueno, yo con eso terminaría esta sesión. Les dejo un QR a una encuesta que a nosotros nos sirve muchísimo para poder evaluar si estos temas les funcionan, si les interesaría conocer algo más de lo que hacemos en la comisión. Y bueno, me quedo también por si hubiera dudas o comentarios por parte del público. Muchísimas gracias, maestra Cindy. No, en el chat no contamos con alguna duda. No, hasta el momento no contamos con ninguna duda aquí en el chat. Y bueno, pues a mí me gustaría entregarle un reconocimiento por estos conocimientos que nos acaba de compartir en estos momentos. Ujú.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo otorga el presente reconocimiento a la maestra Cindy Grisel Gasca Martínez por su valiosa participación en el programa Talleres COFESE con Canaco con el tema Procedimiento de adhesión al programa de inmunidad y reducción de sanciones. Y firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre. Así es que, bueno, este reconocimiento, maestra Cindy, se lo vamos a hacer llegar ya con la firma de nuestro presidente para que, bueno, pues usted lo tenga. Ujú. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Y en el chat seguimos sin alguna pregunta, alguna duda. Y bueno, comentarles que estas sesiones con talleres con COFESE las estaremos llevando a cabo una vez al mes. Me parece que la siguiente será para, en un momento les confirmo la información, pero ya se tiene programada para el próximo miércoles 14 de agosto a las 10 de la mañana y estaremos con nuestra sesión número 3, recomendaciones generales para el diseño, implementación de programas de cumplimiento en materia de competencia. Así es que bueno, pues aquí están cordialmente invitados todos los que nos acompañan el día de hoy para que se sumen a esta capacitación taller. Muchísimas gracias, maestra. Veo que no hay ningún comentario en el chat. No sé si usted guste agregar algo más. Pues nada más darles las gracias por el espacio. Para nosotros la verdad es que es muy importante poder llegar, pues no solo a todas las empresas, sino a todas las cámaras, a todas las asociaciones y compartirles el trabajo que hacemos todos los días para que los mercados funcionen de manera eficiente y pues obviamente para que las familias cuenten con mejores condiciones tanto de calidad como en precio en todos los productos y bienes que consumen. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y aquí vamos a estar el próximo mes. Muchísimas gracias y bueno, así llegamos al final de este taller y que tengan una excelente tarde. Gracias, Itlali. Gracias, hasta luego. Hasta luego, un gusto.